Sí. Muy bien. Y a la Virgen Santísima que nos inspire ese espíritu de Santa Teresita de Lisieux. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aparte de la exhortación apostólica, pues yo he sacado datos de la carta apostólica que hizo Juan Pablo II cuando la declaró doctora de la Iglesia, que fue en 1997 y que se llama Amor y Ciencia, y luego una audiencia de Benedicto XVI, que es en el que saqué prácticamente todos los datos biográficos, estaban muy bien hechos. O sea, Benedicto XVI había hecho, en esa audiencia, había puesto los puntos fundamentales de su vida. Entonces, si tú coges los manuscritos autobiográficos, la historia de su vida, o la historia de un alma, como también le llaman, y quieres hacer una síntesis biográfica, probablemente pues pones cosas que no son importantes, te dejas de que son importantes, pero tienes esa referencia, me parecía que era vital. Y también hay datos biográficos en esta carta apostólica de Juan Pablo II, cuando le declaró doctora. Y hoy, las referencias a sus escritos están en dos sitios, los he sacado de dos sitios. Uno de la carta apostólica esta, en la que declaró Juan Pablo II, doctora de la Iglesia, Santa Teresita, la carta apostólica Amor y Ciencia, y luego en las obras completas hay unas introducciones a sus distintos escritos, porque los escritos son los manuscritos autobiográficos, que son 3, el A, B y C, que luego veremos un poco su historia. Luego están las cartas, que son muy importantes, tiene 266 cartas. Luego están las poesías, que son 54 poesías. Luego tiene unas cosas, no sé, recreaciones o algo así, no sé cómo se llaman. Sí, tiene una recreación. Y luego las últimas conversaciones, o el cuaderno amarillo, que también le llaman también, ¿no? Eso no son muchas obras, por eso tiene mucho mérito que, habiendo escrito tan poco, ¿no?, pues sea doctora de la Iglesia. Pero es una cosa muy sorprendente. Pero ya explica también el Papa por qué le hace doctora de la Iglesia. No sé si toca ahora, pero no toca decirlo, pero bueno, ya lo comentaremos si es preciso, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar. Aquí los textos que tenéis en grande, los que están, digamos, con el margen mayor, esos son de la carta apostólica. Y los textos que están metidos y con letra un poco más pequeña, esos son de la introducción, de la introducción a las obras completas de ¿cómo se llama?, de Santa Margarita. De Santa Teresita, perdón. Empezamos entonces, ¿no? Teresa del Niño Jesús nos ha legado escritos que con razón le han merecido el título de maestra de vida espiritual. Su obra principal es el relato de su vida en los 3 manuscritos autobiográficos, A, B y C, publicados inicialmente con el título, que pronto se hizo célebre, La historia de un alma. Entonces, en la introducción a los manuscritos autobiográficos se dice: los avatares de la historia de un alma o manuscritos autobiográficos de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz son hoy día bien conocidos. Entonces hay un apartado que es los antecedentes. Dice: 2 de estos 3 textos de inapreciable valor se los debemos a la hermana mayor de Teresa, María del Sagrado Corazón. Ella misma lo contó en el proceso ordinario, respondiendo a la pregunta: ¿qué sabe usted sobre el origen de este manuscrito, la historia de un alma y de su integridad? Entonces ella le explicó que estaban un día reunidas, pues, las hermanas, que estaban con la madre Genoveva, su madre, la madre priora, Inés de Jesús y yo, las 3, con Sor Teresa. Esta nos contó 2 o 3 anécdotas de su niñez. Y luego, pues, ante nuestra insistencia, dijo a la sierva de Dios que le gustaría que para el día de su santo le entregara el relato de su infancia. Ahora, sobre el manuscrito A. Más tarde, la madre Inés de Jesús, viendo que Sor Teresa estaba muy enferma, persuadió a la reverenda madre María de Gonzaga, que era la priora, a que mandase a Teresa escribir la historia de su vida religiosa, que constituye la segunda parte del manuscrito, que es el manuscrito C. O sea, son 3 manuscritos. El manuscrito A es lo primero que le pidieron, y lo que escribió eran datos de su niñez, ¿no? O sea, hasta antes de entrar en el convento, o justo con la entrada del convento, más o menos. Luego, el manuscrito C
es el que explica su vida religiosa. Lo dice posteriormente, luego lo leemos si queréis, pero el motivo de que escribiera ese segundo manuscrito, ese tercer manuscrito, que el C, era porque a las monjas, era cuando ya estaba muy enferma y se iba a morir, y entonces a las monjas les hacen siempre, y también a todos los religiosos, les hacen una especie de biografía, un resumen biográfico. Entonces, pues, que es un poco como, pues no sé cómo decir, pues esos relatos que se hacen de los difuntos, ¿no? O sea que, y entonces, pues le pidieron que lo hiciera, ¿no? Entonces, esa parte corresponde a la vida religiosa, ¿no? Para que tuvieran, pues, datos de su vida sobre la vida religiosa, cómo lo haya vivido, para poderlo poner en esa historia o esa biografía, digamos, de Carmelita de Santa Teresita. Y el segundo es en el que le pidió, otra de sus hermanas le pidió que escribiera los principios o los elementos básicos de su espiritualidad. O sea, que ese es el B. Bueno, más tarde la madre de Inés de Jesús, viendo que Sor Teresa estaba muy enferma, persuadió a la reverenda madre María de Gonzaga, que era la priora, a que mandase a Teresa a escribir la historia de su vida religiosa, que constituye la segunda parte del manuscrito. Por último, yo misma le pedí, durante el último retiro, 1896, que me pusiera por escrito lo que llamaba su doctrinita. Así lo hizo, y cuando se imprimió la historia de su vida, se añadieron estas páginas como una tercera parte, manuscrito B. La madre Inés precisa: a comienzos del año 1895, 2 años y medio antes de la muerte de Sor Teresa, la sierva de Dios puso manos a la obra por obediencia, pues yo era entonces su madre priora. Escribió únicamente durante sus ratos libres y me entregó el cuaderno el 20 de enero de 1896. No tuve tiempo para leerlo hasta después de las elecciones de este mismo año en la primavera. Su relato me pareció incompleto. Sor Teresa del Niño Jesús había insistido sobre todo en su infancia y en su primera juventud, como yo le había pedido. Su vida religiosa quedaba apenas esbozada. Pensé que era una verdadera lástima que no hubiera escrito con la misma amplitud lo referente a su vida en el Carmelo. Finalmente, cuando vi que Sor Teresa del Niño Jesús se había puesto muy enferma, me decidí a intentar lo imposible. La noche del 2 de junio de 1897, 4 meses antes de la muerte de Sor Teresa, hacia medianoche, fui a ver a nuestra madre priora, reverenda madre, le dije: no puedo irme a dormir sin antes confiarle un secreto. Siendo yo priora, Sor Teresa escribió para mí, por complacerme y por obediencia, algunos recuerdos de su infancia. Los he vuelto a leer el otro día. Son bonitos, pero no creo que usted pueda sacar de ahí gran cosa que le sirva para escribir su circular después de su muerte, pues no hay en ellos casi nada sobre su vida religiosa. Si usted se lo mandase, podría escribir algo más serio. Y a la mañana siguiente nuestra madre ordenó a Sor Teresa del Niño Jesús que continuase su relato. Un segundo apartado de esta introducción es Teresa y la publicación de su obra. Teresa escribió los manuscritos A y C por obediencia a sus prioras y el manuscrito B a petición de su hermana María del Sagrado Corazón. Ella personalmente no pensaba en dejar un rastro escrito de sus recuerdos ni de sus pensamientos. Sin embargo, sus cartas y sus poesías, que eran para ella a la vez un medio de expresión y una forma de difundir su amor a Cristo. También supo desde el principio que, en cierto modo, el manuscrito C estaba destinado a la publicación, puesto que la razón que la Madre Inés había dado a la Madre María de Gonzaga para que le mandase escribirlo era la redacción de su circular necrológica, que no me salía antes. Teresa tomó muy en serio la idea de la publicación y en las últimas conversaciones hace múltiples referencias a la misma, en parte probablemente para sostener la moral de sus hermanas. Ahora vamos a hablar sobre el manuscrito A, el contenido que tiene más o menos. El manuscrito A, redactado a petición de la hermana de Inés de Jesús, entonces priora del monasterio y entregado a ella el 21 de 1896, Teresa describe las etapas de su experiencia religiosa, su infancia, especialmente el acontecimiento de su primera comunión y de la confirmación, y su adolescencia hasta el ingreso en el Carmelo y su primera profesión. Entonces, yo no sé, esto supongo que esta clasificación en capítulos y apartados de capítulos, esto no lo hizo Santa Teresita, esto seguramente lo han hecho los editores, ¿eh? Pero bueno, pues si queréis hacemos una versión del primer capítulo, pues trata cuando vive en Alençon, que es donde nació desde 1873 a 1877, es decir, hasta que tuviera 4 años, que es cuando murió su madre, que entonces es cuando fueron a Lisieux, ¿eh?
Los Buissonets, que es en Lisieux, es de 1877 a 1881. Aquí relata la muerte de su madre, aunque había sido en Alençon. Luego habla de Lisieux, la primera confesión, fiestas y domingos en familia, etcétera, ¿no? Luego, en el capítulo tercero han puesto los años dolorosos, que son de 1881 a 1883, que son pues la primera comunión de Celina, Paulina en el Carmelo, y una enfermedad extraña que sufrió ella, que el día pasado comentamos, lo vimos con cierto detenimiento, y la sonrisa de la Virgen que vio cuando le curó milagrosamente, ¿no? Luego viene la primera comunión en el colegio, que es de 1883 a 1886, estampas y lecturas, porque ella también pues, hizo unas estampas y escribía cosas. Y luego la primera comunión, la confirmación, enfermedad de los escrúpulos, hija de María y nuevas separaciones, sus hermanas que se fueron a los conventos, ¿no? Luego el capítulo 5 es después de la gracia de Navidad, 1886-1887, y ahí vemos que aquello también ha sido una gracia especial que tuvo, por la cual se le curó aquella sensibilidad extrema que tenía de pequeña, ¿no? Y aquí, en este apartado, es donde trata de Prancini, que ya vimos también, su primer hijo, aquel criminal que le iban a matar, entonces ya quería que se confesara, que no daba señales de esto, y al final pues besó 3 veces el crucifijo antes de que lo mataran, ¿no? Luego viene la oposición del superior para poder entrar en el convento, que quería entrar con 15 años, y entonces viene el capítulo 6, viene el viaje a Roma, que fue primero fue donde el obispo a Vallée, ya que dijimos el día pasado que la diócesis es Vallée-Lisieux, y sigue siendo igual hoy día, ¿eh? Entonces fue a Vallée con su padre, pues para pedirle al obispo que intercediera para que el superior le permitiera entrar en el convento con 15 años, y entonces el obispo le dijo, bueno, que había que hacer caso de lo que dijera el superior y tal, y entonces, bueno, pues había una peregrinación a Roma, iban a ir a Roma, y ella se lo quería pedir al Papa, que era León XIII. Bueno, entonces en el viaje a Roma primero fueron a París, ahí estuvo Nuestra Señora de las Victorias, luego estuvo en Milán, Venecia, Bolonia, Loreto, el Coliseo y las catacumbas. Yo recuerdo cuando leí, ahora últimamente este pasaje no lo he leído, pero sí que cuando estuve en el Coliseo me impresionó mucho el tema de los mártires, ¿no? Que era, como dijéramos, el templo de los mártires, que habían sufrido la persecución de los emperadores romanos, ¿no? Luego, la audiencia con León XIII, que también tiene sus cosas, ya vimos el día pasado. Luego 3 meses de espera y al final ya le admiten, ¿no? Y luego en el capítulo 7, los primeros años en el Carmelo, 1888-1890, confesión con el padre Pichon. Este fue como un director espiritual suyo, que luego se fue a Canadá, y creo que era jesuita, no estoy seguro, pero creo que era jesuita. Y yo he leído de como dijéramos, un comentario a la oración del huerto que me dejó impresionado. Porque decía una cosa que no me puedo acordar de todo, porque tengo muy mala memoria, pero me acuerdo de un detalle que me pareció fundamental. Y era que, bueno, pues ya sabéis que hay muchas veces, bueno, incluso eso es un carisma que Dios puede dar a cualquiera, ¿no? Que quiera morir, o que quiera ser mártir, pero el Hijo de Dios no quería morir. En la oración del huerto, y el padre Pichon lo explica con un detalle, una cosa, ¿no? Diciendo para que viéramos, y nosotros también nos diéramos cuenta de que es digamos, nuestro querer vivir es algo que está vinculado a nuestra propia naturaleza. Entonces, es decir, para que nadie tenga ningún escrúpulo de pensar, pues a mí no me apetece morir, pues que a Jesucristo tampoco, o sea, que era el Hijo de Dios. Y la gente, es precioso ese comentario, una pasada. Bueno, entonces el capítulo 8, desde la profesión hasta la ofrenda al amor. Entonces ahí viene la toma de velo, la tarjeta de invitación a las bodas que hizo ella para su profesión, y luego pues viene una epidemia de gripe, por cierto, esto no lo he puesto yo, estaba en una epidemia que murió en cantidad de monjas. No, esta no es la española. Hombre, si murió antes de 1917, joder. Del 17 eso. Pandemias ha habido a lo largo de la historia muchas, o sea que... Bueno, y luego viene el final del manuscrito. Ahora viene el manuscrito D, que hemos dicho... El manuscrito A está en la historia de un alma, ¿no? Sí.
Y el manuscrito B ya También, no, sí. también. Los tres, manuscrito A, B y C, son de Historia de un alma. El A y el C son, por así decirlo, su biografía. La biografía de la infancia hasta la entrada en el Carmelo, y el A. Y el C es desde la profesión del Carmelo hasta que se muere. Y el B es su espiritualidad. Su espiritualidad, que una de sus hermanas le pidió que escribiera la espiritualidad, los conceptos, los criterios espirituales que tenía ella, ¿no? La infancia espiritual, el ascensor, el águila, el pajarillo, esas cosas. Bien, el manuscrito B, redactado durante el retiro espiritual de ese mismo año a petición de su hermana María del Sagrado Corazón, contiene algunas de las páginas más hermosas, conocidas y citadas de la Santa de Lisieux. En ella se manifiesta la plena madurez de la Santa, que habla de su vocación en la Iglesia, esposa de Cristo y madre de las almas. Ahora, mi vocación es el amor, que es todas las vocaciones que quería, que sí quería ser cruzado, que si quería ser mártir, que si quería ser apóstol, que quería ser sacerdote, que quería ser misionero. Bueno, pues todas las vocaciones. Y al final descubrió en un texto de San Pablo que el corazón, el amor, es lo que está en el centro entonces de la Iglesia, y entonces ella quiso ser eso, ¿no? El corazón, el amor. Luego, eso, las vocaciones. Luego arrojar flores, el pajarillo, el águila divina, bueno. El manuscrito C, redactado en el mes de junio y en los primeros días de julio de 1897, pocos meses antes de su muerte, y dedicados a la priora María de Gonzaga, que se lo había pedido, completa los recuerdos del manuscrito A sobre su vida en el Carmelo. Estas páginas revelan la sabiduría sobrenatural de la autora. Teresa narra algunas experiencias elevadísimas de ese periodo final de su vida. Dedica páginas conmovedoras a la prueba de la fe, una gracia de purificación que la sumerge en una larga y dolorosa noche oscura, iluminada por su confianza en el amor misericordioso y paternal de Dios. Una vez más, y sin repetirse, Teresa hace brillar la resplandeciente luz del Evangelio. Aquí encontramos las páginas más hermosas dedicadas al abandono confiado en las manos de Dios, a la unidad entre el amor a Dios y el amor al prójimo, y a su vocación misionera en la Iglesia. Entonces aquí viene lo del ascensor divino, por ejemplo, la primera hemoptipsis, que es cuando tuvo el primer esto de sangre, vómito de sangre, la mesa de los pecadores, la vocación misionera, la caridad, luego también a las novicias y hermanos espirituales, luego San Pedro, los misioneros, atráeme y correremos, y luego el fin del manuscrito C. Teresa, esto es del Papa Juan Pablo II, en estos tres manuscritos diversos que coinciden en una unidad temática y en una progresiva descripción de su vida y de su camino espiritual, nos ha entregado una original autobiografía, que es la historia de su alma. En ella se pone claramente de manifiesto que en su existencia Dios ofrece al mundo un mensaje preciso, al señalar un camino evangélico, el caminito, que todos pueden recorrer, porque todos están llamados a la santidad. Y ahora pasamos a otro grupo de escritos, que son las cartas, ¿no? En sus 266 cartas que conservamos, dirigidas a familiares, a religiosas y a los hermanos misioneros, Teresa comunica su sabiduría desarrollando una doctrina que constituye, de hecho, un profundo ejercicio de dirección espiritual de almas. En la introducción a las cartas se dice Teresa y los destinatarios de sus cartas. La correspondencia de Teresa comprende 266 cartas y billetes que hayamos encontrado, de los cuales se han conservado 227 autógrafos. Apenas 20 años, del 4 de abril de 1877 al 28 de agosto de 1897, o sea, en 20 años, ¿no? Separan el primer billete desmañado de una chiquilla de la última carta patética escrita por una santa en su lecho de muerte. Por preciosa que pueda ser esta colección, no coincide con la actividad epistolar real de Teresa. Esto me parece interesante. La proporción de cartas desaparecidas puede estimarse alrededor de una tercera parte, cálculo hecho en base a la evidencia, a la tradición o a hipótesis. Entre las pérdidas más lamentables hay que citar un mínimo de 50 cartas perdidas que la santa envió al padre Pichon al Canadá, a quien escribía todos los meses. Educada en un medio familiar bastante cerrado a sí mismo, esta joven, a quien Pío XI llamará un día la niña querida por todo el mundo, conoció durante su vida un universo relacional más bien restringido. Su correspondencia refleja esa situación.
solo la familia absorbe ya un 78%, la familia religiosa, excluyendo a sus 3 hermanas carmelitas, totaliza apenas un 10%. El resto se reparte entre 12 destinatarios, 7 eclesiásticos, 3 religiosas y 2 amigas. Estimulada por el ejemplo de su madre, Teresa manifiesta muy pronto el deseo de comunicarse por escrito. Hay un libro escrito sobre la vida, sobre la familia de Santa Teresita, y ahí vienen muchas cartas de la madre. La madre escribía muchas cartas. Con la entrada de Paulina en el Carmelo el 2 de octubre de 1882 y el repliegue sobre sí misma que de ello se deriva para la niña, la comunicación parece bloquearse. Teresa tiene que romperse la cabeza buscando y recurre habitualmente a un borrador, incluso para escribir a su prima carnal María Guerín. Esa inhibición persiste incluso tras la extraordinaria liberación de Navidad de 1886, cuando se trata de poner por escrito su vida profunda. Ya en el Carmelo, en 1888-1890, un sencillo borrador de Sor Inés de Jesús puede serle de gran utilidad para los casos más difíciles. Donde primero empieza a manifestarse la soltura es en la correspondencia con Celina, la carta 96, y los años 1891-1892. Pero habrá que esperar al año 1893 para que Teresa llegue a ese don de expresión que no cesará de irse perfeccionando hasta su muerte. Entonces, y dentro de las limitaciones que le impone la regla del Carmelo y las disposiciones de la priora, escribe de buen grado y largamente. Señalemos que, a excepción de los billetes intercambiados al interior del Carmelo, pocas cartas de Teresa fueron leídas únicamente por el destinatario. Esto es una cosa que ahora yo creo que hasta hace muy poco eso pasaba en todos los conventos, por ejemplo. Que todas las cartas que escribía cada monja se las leía la superiora. No había ningún derecho a la intimidad. Eso es falta de derecho a la intimidad. Claro. Sí, A mí me parece que sí. Ahora creo que se puede hacer. Sí. En el seminario de Vitoria también nos leían las cartas. Yo eso no lo puedo entender. Hace 50 años. Hace 55. En el Carmelo, cualquier mensaje para el exterior es leído por la superiora, según la costumbre de aquel tiempo, y en más de un caso por sus hermanas mayores. ¿Influyó esta injerencia en la redacción de las cartas? En los primeros tiempos de su vida religiosa es probable que sí, pero muy pronto, sin duda alguna, como consecuencia de haberse situado en su verdad ante Dios y solo ante Él, alcanza tal autonomía que no parece afectarle en absoluto la intromisión de una tercera persona. En una época en la que el uso del teléfono está aún poco extendido, las cartas juegan un papel importante en familias tan unidas como la Martín Guerín. Unas cortas vacaciones en el campo o en el mar, o a fortiori el viaje a Italia en 1887, dan pie a una asidua actividad epistolar. Teresa se ajusta al ejemplo familiar. Pero la clausura del Carmelo trazará una línea divisoria entre los destinatarios. Por esa razón, a partir del 9 de abril de 1888, Teresa ya no tendrá que escribir a sus hermanas mayores, con las que se ha reunido en el Carmelo. La Madre María de Gonzaga le da permiso para enviarles billetes durante sus ejercicios espirituales para la toma de hábito, el 10 de enero de 1889, y para la profesión, 8 de septiembre de 1890, o durante sus retiros privados, 1888-1890. Luego entrará en un silencio casi total hasta finales de 1896. A partir de ahí se esforzará por despistarlas con billetes joviales acerca de su estado físico. Es decir, cuando estaba enferma no quería que se dieran cuenta, o sea, que no quería hacerles sufrir, entonces decía que se encontraba muy bien y cosas de esas, que les quería despistar, ¿no? Con el señor Martín la situación es diferente. Si todas las cartas de Teresa Carmelita a su padre corresponden a la época de su postulantado, ello se debe a que la enfermedad de su rey querido viene a interrumpir bruscamente el diálogo. A partir de 1888 sus misivas se dirigen ya a un hombre disminuido. Celina es la destinataria privilegiada de las cartas de Teresa durante los 6 años de su destierro, antes de su entrada en el Carmelo, que fue en 1894. Al acercarse su santo y su cumpleaños, se abstiene de la visita semanal al locutorio para asegurarse el derecho a su carta. Los meses críticos de febrero, mayo de 1889 y el verano de 1893 marcan unos tiempos fuertes de su relación. Hasta los 2 años de su estancia en la Visitación, 1893-1895, durante los cuales recibe 11 cartas, Leonia entró en el convento de la Visitación, podría considerarse como la gran olvidada si ella misma no nos hubiese hecho saber que había roto varias cartas de su hermana.
Es cierto también que a Teresa le falta tiempo para escribirle, o que le hace llegar sus recuerdos sirviéndose de intermediarios. Pero en 1896 y 1897 tratará por igual a esta cliente ideal de caminito evangélico. Las tradicionales felicitaciones de onomástica o de Año Nuevo a la familia Guerin no inspiran apenas a Teresa. En cambio, las necesidades espirituales de María la vuelven elocuente. Tras la entrada de esta en el Carmelo, 1895, la correspondencia con sus tíos se va distanciando. En 1896-1897 su círculo familiar se ve aumentado con una familia espiritual, las novicias, 6 cartas, que le ha confiado la Madre María de Gonzaga. Y los 2 misioneros, el padre Brulán y Bellier, 11 cartas, con los que se escribía también a la priora. La joven carmelita escribía para ellos hermosas misivas y sobre todo con el seminarista Bellier su entrega en las últimas semanas llegará al heroísmo. Y ahora las poesías, lo que dice Juan Pablo II de las poesías. Forman parte de sus escritos también 54 poesías, algunas de las cuales entrañan gran profundidad teológica y espiritual, inspiradas en la Sagrada Escritura. Entre ellas merecen especial mención Vivir de Amor, que es la poesía 17, y ¿Por qué te amo?, poesía 54, síntesis original del Camino de la Virgen María según el Evangelio. Ya en la introducción a las poesías que vienen en las obras completas, pues se dicen estos detalles que creo que son interesantes. Las poesías, junto con las recreaciones piadosas, son la parte más desconocida de los escritos de Teresa de Lisieux. En ellas se han concentrado numerosos prejuicios y tópicos y han contribuido a crear en torno a su figura una cierta reputación de amaneramiento que aún la rodea, aun cuando los estudiosos de su pensamiento, Monseñor Andrés Combes, Padre Francisco de Santa María, Hans-Gun Balthasar, Jean Guiton, Jean-François Six, Conrad de Mester y desde el principio el Padre Godefroy Madeleine, hayan insistido en la importancia que revisten las poesías para el conocimiento y la interpretación de su mensaje. Por poco que se examine con atención, se revelan de hecho mucho más ricas de lo que a primera vista podía parecer, pues esta es la verdadera problemática de sus poesías, que hay que traspasar la apariencia ingenua de la expresión para descubrir los tesoros que tras ellas se esconden. Para Teresa la poesía no es un arte de pasatiempo, ella no compone sus versos por gusto personal, lo hace, si no por obligación, sí al menos con el deseo de servir, de ayudar, de animar a los demás, eso lo dice en la carta 220. Al hacerlo, sigue una tradición, la del Carmelo. De hecho, junto con algunos escritos románticos, Lamartine, Musset, Chateaubriand, los modelos poéticos de Teresa son los cantos que se cantan en el Carmelo, las imágenes piadosas de que vive rodeada, las poesías de sus hermanas, especialmente las de la Madre Inés y de Jesús, y los textos, muy pobres en general, de las canciones sobre las que calcará sus versos. Léanse pues de esto poemas como Vivir de Amor, Al Sagrado Corazón de Jesús, Solo Jesús, Mis Armas o Una Rosa Deshojada, y se comprobará hasta qué punto son la expresión de un genio espontáneo en que el material poético se ve sublimado por la intensidad espiritual. Pero las fuentes más importantes de la inspiración de Teresa son los textos bíblicos y litúrgicos que constituyen su alimento cotidiano, así como las obras de San Juan de la Cruz. De ellos saca lo esencial de su inspiración. Lo que canta Teresa de Lisieux, y es que la vida de Teresa es un canto de amor. Ya en la primera página de los manuscritos autobiográficos, y eso ya lo leímos aquí, anuncia, es que es nada más empezar, no voy a hacer más que una cosa, comenzar a cantar lo que he de repetir eternamente, las misericordias del Señor. A esta cita del Salmo 88 aparece también en lo alto del escudo de armas de Jesús y de Teresa, en el que junto a la Santa Faz está representada un arpa con esta leyenda. El arpa representa a Teresa, que quiere cantar incesantemente a Jesús melodías de amor. Así es como ella quedará en el recuerdo de sus hermanas antes de que se imponga la imagen de Teresa con las rosas. La Madre Inés había escogido como primer título para la historia de un alma un cántico de amor. Y es que para Teresa, la más grande de las maravillas, el tema inagotable de sus poesías es el amor de Jesús, y a veces también identificado con toda la Trinidad. El Señor del mundo, que es su prometido, su esposo, un amor al que ella responde con un amor apasionado, cada vez más desasido y más ardiente, martirizado y combatiente, hasta la oración total y absoluta de una rosa deshojada. Es el canto de una gran enamorada, posesiva, y esta característica será una constante en sus poemas que en ocasiones hará dar marcha atrás a sus hermanos.
Importancia de las poesías. Cuanto más se leen las poesías, más uno se convence de que son imprescindibles para conocer a Teresa de Lisieux. Ese mismo lenguaje le permite también en las poesías que dirige a sus hermanas franquear ciertas barreras. Historia de una pastora. Deslizar no pocos consejos, no pocas verdades que en la vida normal de cada día le resulta difícil decir sin lastimar. Pero aún más. Las poesías nos informan sobre la evolución interior de Teresa, sobre su proceso de maduración, sobre su irradiación, sobre su amor y quizá más que nada sobre la dureza de su lucha en la prueba de la fe. Al concluir esta introducción, alguien podría temerse que hemos elogiado en demasía lo que en definitiva no son más que unos pobres versos de Carmelita con unas imágenes muchas veces convencionales. Pero lo que a primera vista parece insignificante revela en realidad una riqueza y una fuerza desconocidas que brotan de la santidad de Teresa, que lo mismo sabía transfigurar con un gran sueño de amor los gestos más humildes de la vida cotidiana que ensanchar a escala cósmica las fronteras de un horizonte humano. Ahora volvemos a Juan Pablo II otra vez, que habla sobre las recreaciones piadosas y sobre las oraciones. Sobre las recreaciones piadosas dice Juan Pablo II, a esta producción hay que añadir, o sea, la de las poesías, las recreaciones piadosas, composiciones poéticas y teatrales, ideadas y representadas por la Santa para su comunidad con ocasión de algunas fiestas, según la tradición del Carmelo. Y luego vienen las oraciones, que estos también tienen una importancia muy grande. Entre los demás escritos, de Juan Pablo II, conviene recordar una serie de 21 oraciones y la colección de sus palabras pronunciadas durante los últimos meses de su vida. Esas palabras, de las que se conservan varias redacciones, son conocidas como Novísima Verba o Últimas Conversaciones. Y también en algunos sitios le llaman el cuaderno amarillo, me parece. Introducción a las oraciones. Aun cuando Teresa haya compuesto las 21 oraciones que aquí recogemos, nunca sintió la tentación de rivalizar con la intensa creatividad de su época en ese campo. Fuera del oficio divino, que tan indigna soy de recitar, dice, no me siento con ánimos para sujetarme a buscar en los libros bellas oraciones, que me causa dolor de cabeza. Hay tantas y cada cual más bella. Estas líneas escritas en junio de 1897 dejan traslucir con cierto humor y sin embargo está ya muy enferma cuando redacta su último manuscrito. Teresa nunca quiso componer bellas oraciones, se ha vuelto demasiado sencilla, demasiado niña, demasiado pequeña desde que ha entrado por el camino de la confianza y del amor. Bueno, y en esto le alabo el buen gusto. A mí las oraciones largas tampoco me gustan. A mí esas novenas en las que te están como adoctrinando, en lugar de hacer una oración, de pedirle al santo que interceda por lo que tú quieres, a mí se me hace interminable, estoy de acuerdo. Ella reza de la manera más sencilla. Dios nunca se cansa de escucharme cuando le cuento con toda sencillez mis penas y mis alegrías, como si Él no las conociese. Todo lo que brota del corazón y de la pluma de Sor Teresa del Niño Jesús tiene esa misma autenticidad interior. La única definición que nos dejó manifiesta esa espontaneidad. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. Y voy a hacer un paréntesis con la lectura del Antiguo Testamento de hoy, que es impresionante. O sea, cuando el Nabucodonosor es el que les manda al horno a esos tres, que los nombres a mí me sonaban otros y ahora no los he oído otros nombres diferentes, pero eran tres, que los meten en el horno. Y entonces ellos dicen, uno de ellos, no sé si, uno creo que dice, que le da gracias a Dios si les salva de la vida, pero también aunque no les salve de la vida. Sí. Es preciosa esa oración, es de confianza en Dios. Es decir, es un amor de inmolación, es un amor de entrega total, es una pasada. Y está en el Antiguo Testamento, que tanto a veces tiene que contraponer una cosa con otra, ¿eh? Evidentemente, estas 21 oraciones no deben hacernos olvidar todas las que se encuentran en sus otros escritos. Así, por ejemplo, en los manuscritos autobiográficos, con frecuencia el relato se desliza hacia una oración. En el simple plano literario, Teresa alcanza cotas muy altas cuando se dirige directamente a Jesús, como ocurre en el manuscrito B. Al escribir, le hablo a Jesús, así me resulta más fácil expresar mis pensamientos. Arrastrada por su impulso interior, tropieza con las limitaciones del lenguaje y lamenta con frecuencia no poder expresar lo que siente.
¿Cómo me gustaría, dice la santa, saber explicar mi pensamiento? A la palabra humana le es imposible expresar ciertas cosas que el corazón del hombre apenas si puede vislumbrar. Y cuando llega a los límites de lo inefable, Teresa entra en la oración silenciosa que ya no requiere palabras. Muchas veces solo el silencio es capaz de expresar mi oración, pero el huésped divino del sagrario lo comprende todo, aun el silencio del alma de una hija que está llena de gratitud. Se comprende así la importancia de las 2 horas diarias de oración en la vida de Carmelita de Teresa. Basta leer la parábola del pajarillo para captar en todo su realismo la actitud de la Carmelita, allí quieta, mirando fijamente a su sol divino, sin importarle las nubes ni las tormentas. Es una imagen preciosa, el pajarito que está mirando al sol. Por lo demás, no es altamente revelador que 33 de sus 54 poesías sean verdaderas oraciones. Las recreaciones están también salpicadas de ellas por todas partes, y las cartas contienen también invocaciones a Jesús y numerosas citas bíblicas. Y ahora vamos a ver algo sobre las oraciones de Teresa, ¿no? Teresa ha dejado 21 oraciones escritas de importancia cuantitativa muy dispar, ya que algunas no constan más que de una línea y la más larga tiene 75. Sin usar demasiados artificios, se las podría agrupar según unos criterios de fácil aplicación. Oraciones espontáneas, escritas en situaciones de angustia o de alegría. Y aquí, pues, son la 1, la 14, la 15, la 16, etc. Oraciones pedagógicas, compuestas para una u otra de las novicias, pues la 3, la 4, la 5, etc. Y para una persona seglar, la 10. Oraciones mayores en un momento decisivo de la vida de Teresa, la profesión, oración 2. El acto de ofrenda, oración 6. Oración por un hermano espiritual, oración 8. Consagración a la Santa Faz, oración 12. Claro, esas son, digamos, las que reflejan mejor cuál es su interioridad, su vida espiritual, ¿no? La importancia de las mismas no se mide por su extensión. Nada tan conmovedor como esas oraciones grito, la oración 1, la 11 y la 19. O jaculatorias, como entonces se las llamaba, flechas lanzadas hacia el cielo, según los padres del desierto. Por cierto, que Santo Tomás de Aquino también dice lo mismo, ¿eh? Ahora que las oraciones tienen que ser como dardos que se dirigen a ver. Tiene que haber salido de lo más hondo de un corazón angustiado para que Teresa haya querido escribirlas con el fin de poderlas repetir y volver a leer una y otra vez. La súplica a la Virgen, que es la oración primera, que le había sonreído en la mañana de su vida, el 13 de marzo de 1883, es sin duda un eco de aquellos 2 sufrimientos del alma que padeció todavía durante mucho tiempo después de su curación física. 13 años más tarde, sumergida en una angustia todavía mayor, la oración 19, 1897, ilustra un pasaje del manuscrito C. Creo haber hecho más actos de fe de un año a esta parte que en toda mi vida. O sea, esta oración, por ejemplo, para la noche oscura seguro que te inspira mucho. Estas 2 líneas escritas en un pobre borrador y que atestiguan la rudeza del combate son más elocuentes que 1000 palabras. La oración 11, todavía más breve, escrita en la parte superior de un icono de la Santa Fe de Tours, expresa el intenso deseo de parecerse al amado que anunciara Isaías 53. En el cara a cara, Teresa Jesús, la Carmelita, implora la gracia de la semejanza, según los deseos de su maestro San Juan de la Cruz, hacerse semejante al esposo del Cantar de los Cantares. Un deseo que aparece expresado de nuevo en la oración 16. Dígnate imprimir en mí tu divina semejanza. No es sin duda una simple coincidencia el que las oraciones 11 a 16, año 1896 y principios de 1897, estén centradas en la contemplación de la Santa Faz. A partir del 10 de enero de 1889, fecha de su toma de hábito, Sor Teresa del Niño Jesús había completado su nombre con la advocación y de la Santa Faz. Con mucha frecuencia había meditado el misterioso siervo del segundo Isaías, y esta fascinación por la faz adorable de Jesús nunca se extinguió en ella. El cántico del 12 de agosto de 1895 es una clara prueba de que esta contemplación persistía. Tu faz es mi sola patria, en ella escondida siempre a ti me pareceré. Por cierto, que si no me equivoco, todavía no había salido la foto de la Sábana Santa. Ah, entonces no había salido. Me parece que no. Eso fue a finales del siglo XX. Sí, podría ser, pero 60 o 70 o así. tengo, bueno, pues a lo mejor sí, pero a mí me da, yo no sé por qué tenía la impresión de que era por Isaías, por el... No, pero creo que sí. La habrá visto a lo mejor. Alguna Sí, imagen sí, pues entonces estoy equivocado. Sí, rostro sí. en alguna de sus cosas.
sí, creo que sí. La brusca entrada en la noche, en la Pascua de 1896, reavivó la atracción por esta faz querida y velada. Ahí tiene su origen el 6 de agosto de ese año, fiesta de la Transfiguración, la consagración a la Santa Faz, oración 12, cuya importancia no ha sido quizás suficientemente subrayada por los estudiosos de Teresa. Basta ver el original para observar con qué cuidado quiso ella solemnizarlos. Nótese la fuerte inspiración apostólica. Nos hacen falta almas, que coinciden en este periodo con la ampliación de su deseo misionero. La Madre Inés de Jesús le encomendó un seminarista, el abate Bellier, para que lo ayudase espiritualmente. Una vez más, uno de sus deseos más queridos, tener un hermano sacerdote, acaba de cumplirse de manera inesperada. E inmediatamente redacta para él una oración apostólica, que es también en cierto modo un acto de ofrenda, ya que por ese futuro misionero Teresa ofrece feliz todas las oraciones y todos los sacrificios de que pueda disponer. La oración 8. El 24 de febrero de 1897 le pedirá que haga todos los días esta oración por ella. Padre misericordioso, en el nombre de nuestro buen Jesús, de la Virgen María y de los santos, te suplico que abraces a mi hermana en tu espíritu de amor y que le concedas la gracia de hacerte amar mucho. El 7 de junio de 1897 posará, aunque ya muy agotada, ante la cámara fotográfica de Celina para dejar un testamento visual en 2 retratos, y su nombre resumirá su vocación y su misión. Yo soy Jesús de Teresa. Dice el niño Jesús levantando un dedo hacia el cielo. Yo soy Jesús de Teresa. Susurra la Santa Faz con sus ojos bajos. Yo soy Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz. Responde en un eco la que pronto va a entrar en su pasión siguiendo a Jesús en Getsemaní. Las oraciones inspiradas en Juana de Arco, aún no canonizada, en San Sebastián y en los Santos Inocentes, expresan la lucha de Teresa, que a finales de 1896 y comienzos de 1897 ha entrado en una fase aguda, lucha contra la enfermedad, algunos de cuyos síntomas pueden anunciar un final cercano. Al derramar también ella la sangre de su corazón, quiere animar a su hermana Celina, que estaba manteniendo también un duro combate por seguir su vocación al Carmelo. Y ya en la enfermería y en el límite de sus fuerzas, Teresa redacta otra oración pedagógica para Sor Marta, que cumplirá 32 años en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, para obtener la humildad, la oración 20. Esta meditación sobre los anonadamientos de Jesús y sobre su propia debilidad y el recurso a la misericordia divina son otras tantas realidades que la enferma está viviendo. Pronto, en plena agonía, se atreverá a pronunciar esta frase audaz. Sí, he comprendido la humildad del corazón. Me parece que soy humilde. Para comprender las oraciones en todo su valor, esto es importante, es preciso situar cada una de ellas en su ámbito cronológico, al igual que en el resto de sus escritos. O sea, también con las cartas pasa lo mismo. Teresa se comprometió de lleno en estos textos tan variados cuya verdad radical no puede quedar revelada por un lenguaje en ocasiones convencional. Sus oraciones brotaron de la necesidad, una necesidad interior en los 11 textos espontáneos y una necesidad de caridad fraterna para ayudar a sus hermanas, a un seminarista y a una mujer casada. He aquí pues el tesoro que nos ofrece aquella joven carmelita que escribía en su último manuscrito: la oración y el sacrificio constituyen toda mi fuerza y son las armas invencibles que Jesús me ha dado. Ellas pueden, mucho mejor que las palabras, mover los corazones. Muchas veces lo he comprobado. Ya seguimos con Juan Pablo II, que ahora lo que va a hacer es una especie como de síntesis de los escritos, o sea, una valoración de los escritos. El análisis esmerado de los escritos de Santa Teresa del Niño Jesús y la resonancia que han tenido en la Iglesia permiten descubrir los aspectos principales de la doctrina eminente que constituye el elemento fundamental en el que se basa la atribución del título de doctora de la Iglesia. Ante todo, se constata la existencia de un particular carisma de sabiduría. En efecto, esta joven carmelita, sin una especial preparación teológica, pero iluminada por la luz del Evangelio, se siente instruida por el Maestro Divino, que, como ella dice, es el doctor de los doctores, el cual le comunica las enseñanzas divinas. Siente que en ella se han cumplido las palabras de la Escritura: el que sea sencillo venga a mí. Al pequeño se le concede la misericordia, y sabe que ha sido instruida en la ciencia del amor. Oculta a los sabios y a los inteligentes que el Maestro Divino se ha dirigido a revelarle a ella como a los pequeños. Pío XI, que consideró a Teresa de Lisieux como la estrella de su pontificado, no dudó en afirmar en la homilía del día de su canonización:
el 17 de mayo de 1925, el espíritu de la verdad le abrió y manifestó las verdades que suele ocultar a los sabios e inteligentes y revelar a los pequeños, pues ella, como atestigua nuestro inmediato predecesor, destacó tanto en la ciencia de las cosas sobrenaturales que señaló a los demás el camino cierto de la salvación. Y luego, puesto de la humildad de su canonización, de Pío XI, hay un momento donde pone cuáles son las fuentes de sus escritos, que creo que ya lo vimos el día pasado, pero lo vamos a repetir. Después de haber recibido en gran medida la verdadera doctrina de la fe de la enseñanza del catecismo, o sea, el catecismo es una fuente de sus escritos, la accesis del libro dorado de la imitación de Cristo, otro, de los volúmenes místicos de su padre San Juan de la Cruz, también alimentan su mente y su corazón con asiduidad la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Estos son todos sus fuentes. O sea, esto es lo que leyó. El catecismo, que se sabía de memoria, como ella lo mismo lo cuenta cuando hace la primera comunión, la imitación de Cristo, que la cita en muchas ocasiones, luego San Juan de la Cruz, que también lo cita en cartas sobre todo, y por lo menos lo he visto en cartas y también en los manuscritos, y luego las Escrituras, que tienen un montón de citas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Su enseñanza no solo es acorde con la Escritura y la fe católica, sino que también resalta por la profundidad y la síntesis sapiencial lograda. Su doctrina es a la vez una profesión de la fe de la Iglesia, una experiencia del misterio cristiano y un camino hacia la santidad. Teresa ofrece una síntesis madura de la espiritualidad cristiana. Une la teología y la vida espiritual. Se expresa con vigor y autoridad, con gran capacidad de persuasión y de comunicación, como lo demuestra la aceptación y la difusión de su mensaje en el pueblo de Dios. La enseñanza de Teresa manifiesta con coherencia y une en un conjunto armonioso los dogmas de la fe cristiana, como doctrina de verdad y experiencia de vida. A este respecto, no conviene olvidar que, como enseña el Concilio Vaticano II, la inteligencia del depósito de la fe transmitido por los apóstoles progresa en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. Aquí es una cita de la Dei Verbum. Crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón, y cuando comprenden internamente los misterios que viven, cuando las proclaman los obispos sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad. Bueno, ya pasamos a la página siguiente. Tal vez en los escritos de Teresa de Lisieux no encontramos, como en otros doctores, una presentación científicamente elaborada de las cosas de Dios, pero en ellos podemos descubrir un testimonio iluminado de la fe que, mientras acoge con amor confiado la condescendencia misericordiosa de Dios y la salvación en Cristo, revela el misterio y la santidad de la Iglesia. Así pues, con razón se puede reconocer en la Santa Lisieux el carisma de doctora de la Iglesia, tanto por el don del Espíritu Santo que recibió para vivir y expresar su experiencia de fe, como por su particular inteligencia del misterio de Cristo. En ella confluyen los dones de la ley nueva, es decir, la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe viva que actúa por medio de la caridad. Una cita de Santo Tomás de Aquino en la Summa Teológica, prima secunde, cuestión 106, artículo 1 y cuestión 108, artículo 1. Podemos aplicar a Teresa de Lisieux lo que dijo mi predecesor Pablo VI de otra joven santa, doctora de la Iglesia Catalina de Siena. Lo que más impresiona en esta santa es la sabiduría infusa, es decir, la lúcida, profunda y arrebatadora asimilación de las verdades divinas y de los misterios de la fe. Una asimilación favorecida ciertamente por dotes naturales singularísimas, pero evidentemente prodigiosa debido a un carisma de la sabiduría del Espíritu Santo. Y luego ya finalmente, ahora con su peculiar doctrina y su estilo inconfundible, Teresa se presenta como una auténtica maestra de la fe y de la vida cristiana. Por sus escritos, al igual que por las afirmaciones de los santos padres, pasa la vivificante linfa de la tradición católica, cuyas riquezas, como atestigua también el Concilio Vaticano II, van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. La fuente principal de su experiencia espiritual y su enseñanza es la palabra de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ella misma lo confiesa especialmente poniendo de relieve su amor apasionado al Evangelio. En sus escritos se cuentan más de 1000 citas bíblicas, más de 400 del Antiguo Testamento y más de 600 del Nuevo. A pesar de que no tenía preparación y que carecía de medios adecuados para el estudio y la interpretación de los libros sagrados, Teresa se entregó a la meditación de la palabra de Dios con una fe y un empeño singulares. Por cierto, que esto a los exégetas es un palo bien dado. No digo que esté mal que haya exégetas, pero es decir que
que muchas veces se creen los exégetas que están por encima de los fieles cristianos y están muy equivocados, porque el don del Espíritu Santo, el don de sabiduría del Espíritu Santo ilumina también a los fieles cristianos sin que sean exégetas o que hayan estudiado los métodos histórico-críticos o los sepan o no sepan aplicar. Entonces el evangeliano se ha revelado los pequeños Eso es. sencillos. Pero que es un caso práctico, Teresa de Lisieux. Bajo el influjo del Espíritu logró para sí y para los demás un profundo conocimiento de la revelación. Concentrándose amorosamente en la Escritura, manifestó que le hubiera gustado conocer el hebreo y el griego para comprender mejor el espíritu y la letra de los libros sagrados. Puso de manifiesto la importancia que las fuentes bíblicas tienen en la vida espiritual. Destacó la originalidad y la lozanía del Evangelio. Cultivó con sobriedad la exégesis espiritual de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. De esta forma descubrió tesoros ocultos, asumiendo palabras y episodios a veces con gran audacia sobrenatural, como cuando leyendo los textos de San Pablo intuyó su vocación al amor. Iluminada por la palabra de verdad, Teresa escribió páginas admirables sobre la unidad entre el amor de Dios y el amor al prójimo. Y se sumergió con la oración de Jesús en la última cena como expresión de su intercesión por la salvación de todos. Su doctrina coincide, como ya he dicho, con la enseñanza de la Iglesia. Ya desde niña sus familiares le enseñaron a participar en la oración y el culto litúrgico, a prepararse para su primera confesión, para su primera comunión y para el sacramento de la confirmación. Mostró un amor extraordinario a las verdades de la fe y se aprendió casi al pie de la letra el catecismo. Al final de su vida escribió con su propia sangre el símbolo de los apóstoles, como expresión de su adhesión sin reservas a la profesión de fe. Teresa no solo se alimentó con las palabras de la Escritura y la doctrina de la Iglesia, sino también desde su niñez con la enseñanza de la imitación de Cristo, que, como confiesa ella misma, se sabía casi de memoria. En la realización de su vocación carmelita fueron decisivos los textos espirituales de la Madre Fundadora Santa Teresa de Jesús, especialmente los que explican el sentido contemplativo y eclesial del carisma del Carmelo, teresiano. Tienes el manuscrito C33V, ahí tienes. Pero de modo muy especial Teresa se alimentó de la doctrina mística de San Juan de la Cruz, que fue su verdadero maestro espiritual, el manuscrito A83R. Así pues, no es sorprendente que, siguiendo la escuela de estos dos santos, declarados posteriormente doctores de la Iglesia, también ella, óptima discípula, se haya convertido en maestra de vida espiritual. Bueno, pues esto es lo que había para hoy.